Y vamos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10. El libro de Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10. Aleluya. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como os digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿No hay video, verdad? Yo voy a seguir leyendo. Vamos a orar, amén, por la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias, mi Dios Padre, por esta palabra. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, y has hecho, Padre, hasta ahora en este servicio, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú unjas los labios de nuestro pastor, Padre, como ungüento tuyo, Señor, de aceite, Padre, como carbón encendido, Jehová, para que él pueda traer, Señor, la palabra que tú le has dado en esta mañana, mi Dios, para tu pueblo. Te pido, Señor, Padre, que tú abras todo entendimiento, Señor, en cada una de estas vidas, mi Cristo, para que puedan, Señor, entender la palabra y que tu Espíritu Santo les ministre de una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar en la presencia del Señor. Saludamos a todos los padres en este día, todos los padres económicos, espirituales, políticos, de influencia. Los saludamos a todos en este día y esperamos que no solamente hoy te sientas apreciado por todas tus labores, tus esfuerzos y tus provisiones que con sacrificio desempeñan, sino que todos los días te sientas apreciado por las tareas y deberes paternales que desempeñan. Las cosas que hoy a veces se aprecian de un padre a veces es diferente a 100 años atrás. 100 años atrás, en los 1900, un padre, si proveía un techo sobre su familia, eso era apreciado. Hoy en día, si se necesita un techo, una piscina, un garaje 4 cuartos para poder ser apreciado. En los 1900, también los hijos apreciaban a sus padres cuando le pasaban su ropa. No sé si usted, los tiempos de antes no son como los de ahora, donde los hijos, los padres le pasaban a los hijos y los hijos a los hermanos, y la ropa pues se la ponían los 3, los 5, los 8, se le iban pasando uno a uno. Pero esa no es la realidad de hoy. Hoy en día, si los padres le pasan la ropa a los hijos, no lo tomarían de parte de sus padres, no lo apreciarían, aunque estuvieran desnudos en el Polo Norte. En los 1900 se apreciaban si le regalaban un trompo a sus hijos en las Navidades. Hoy en día se gastan 800 pesos en Toys R Us y todavía se quejan que no le regalaban el PS8. Más adelantando. En los 1900, cuando el padre llegaba a su casa, los hijos se levantaban para demostrar respeto y aprecio. Hoy en día, muchas veces cuando el padre llega a la casa, los hijos lo miran de abajo hacia arriba y le dicen: papi, estás invadiendo mi espacio. Pero a pesar de lo que se aprecia de un padre puede variar de un tiempo a otro, lo que se aprecia en la vida de un padre puede cambiar, lo que Dios aprecia en un padre no cambia jamás. Dios tiene unas expectativas, lo cual no cambia, aunque estén en el 1900 o el 2014, que son las mismas expectativas que Dios espera encontrar y que Dios espera observar, que le cause agrado en el padre que está desempeñando sus labores. Porque la gente cambia, y por eso que hoy quiero hablar en esta mañana sobre el enfoque de cómo, especialmente a los padres en particular y a la congregación en general, de cómo el enfoque siempre debe ser
en toda decisión, toda acción, todo acto de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la gente cambia. Lo que hoy quizá la familia, los hijos, lo que quizá la esposa aprecia, puede ser que cambie de aquí a 20 años. Lo que quizás cuando era más joven, lo que quizás un niño menospreciaba, ahora lo aprecia después de adulto. Así que ese es mi enfoque en esta mañana, que quiero compartir sobre 5 cosas, sobre 5 aspectos que a Dios le agrada de un padre y que agrada que un padre los posea. Y hoy en día, por la razón tocar este tema, no solamente por ser Día de los Padres, es que hoy en día los padres muchas veces, los varones en general y los padres en particular, se viven con mucha confusión sobre cuál es mi labor, sobre cuál es mi deber, sobre cuál es mi función, especialmente en un hogar como esposo y como padre. ¿Por qué hay esa confusión? Muchas veces por la falta de buenos modelos, por la falta de buenos ejemplos, ya sea porque un padre no está en la casa dando un buen ejemplo, o ya sea porque se ha separado, ya sea porque ha fallecido, ya sea porque está en una cárcel, pero lo común es que no está. Y no está, entonces deja los del hogar y deja, especialmente si tiene hijos que serán futuros padres, los deja sin un buen ejemplo, los deja sin un buen modelo. Y entonces al dejarlos sin un buen ejemplo, un buen modelo, muchas veces lo que miran entonces hacia afuera, hacia la sociedad, de cómo se comporta aquel hombre y tratar de asimilar cómo él se comporta para tratar de los asimilar, para que entonces yo pueda desempeñar mi paternidad de acuerdo a lo que estoy viendo en la sociedad, de acuerdo a lo que estoy viendo en mi familia, de acuerdo a lo que estoy viendo en mis parientes. Y lo que te vengo a llamar en esta día la atención es que si vas a ser un padre a quien Dios le agrada, en cual Dios encuentra agrado, es necesario que vivas, es necesario que desempeñes todo rol, toda responsabilidad, agradándole y buscándole, agradándole a Él. Aunque la familia comente, aunque quizás la esposa no le guste, aunque quizás los hijos no le guste, lo importante es que a Dios le guste como estás desempeñando tus labores. Muchos están confundidos por la presentación errónea, muchas veces en los medios televisivos, donde muchas veces en hogares quizás donde no hay una buena influencia paternal, entonces muchas veces el televisor viene a suplantar y dar esos ejemplos. Y ejemplos lo que los da mal ejemplos. Ejemplo, si usted ve cualquier programa televisivo de familia, van a ver que muchas veces los padres los presentan como pasivos en el hogar, donde todo lo que sucede, y ellos son como si fuera ese speaker que está ahí, que no influencia nada, no en ninguna manera manejan nada, que todo sucede, y ellos simplemente son pasivos ante todo lo que sucede en su hogar. Vemos otro ejemplo, si ve algún tipo de programa, donde son los padres presentan a los padres como unos bobolones, como si tuvieran las cabezas en los aires. Que los hijos son los que corren, la esposa es lo que corre, la familia es lo que corre, ellos simplemente son unos bobolones de pasajeros en su propio hogar, donde Dios lo ha plantado para ser un sacerdote y un guía en esa casa. Donde los presentan como un payaso que solamente están ahí para hacerte reír, para entretener a los hijos, para entretener a la familia, para entretener como hacer el objeto de risa a todo lo que están a su alrededor. Donde los vemos impotentes ante las situaciones, donde suceden las situaciones en el hogar y los presentan como impotentes, que no saben responder a situaciones con los hijos, no saben responder a situaciones con la familia, con la esposa, en el trabajo, en el negocio. Y esos son los malos ejemplos que muchas veces se le presenta y que mucho joven muchas veces asimila en ausencia de buenos ejemplos que les puedan rodear, donde muchas veces presentan todos estos ejemplos y entonces al quedarse sin un buen ejemplo, vemos que entonces asimilan estos ejemplos ficticios de la televisión para entonces incorporarlos en sus vidas. Hoy vamos a examinar 5 cosas que deben formar parte del carácter de un padre y que genera agrado en Dios y aprecio de parte de Dios. Número 1, aquellos que están apuntando, el propósito, vemos, y todavía por lo menos entrar en el propósito máximo de un padre es agradar a Dios. No necesariamente agradar a la esposa, no solamente agradar a los hijos, porque muchas veces vas a tener que tomar una decisión que quizás tu esposa no le agrada, quizás los hijos no le agrada, quizás tu mamá no le agrada, quizás la suegra no le agrada, pero lo importante es que tu conciencia esté clara de que a Dios le agrada la decisión que vas a tomar, a Dios le agrada las acciones que vas a tomar, a Dios le agrada lo que vas a desempeñar, que a Dios le agrade, que lo demás Dios se encarga de ellos. Después que a Dios le agrade,
Dios se encarga de todo lo demás. Dios se encarga de todo lo demás. Entonces, en la carta a los Colosenses, vemos en el versículo 10 que el apóstol Pablo ora por sus creyentes en Colosas. Que ora como padre espiritual, de que anden, que tengan un estilo de vida que se caracteriza para agradar a Dios en todo. Que el apóstol Pablo se encuentra orando por una congregación que no había visitado, pero un hijo espiritual de Epafra la había levantado y está escribiendo para no solamente parte de la carta es enseñar el propósito que son suficientes en Cristo. La suficiencia de Cristo, que no necesitan Cristo y ceremonia, que no necesitan Cristo y filosofía, que no necesitan Cristo y otra cosa, que con Cristo ya tú eres suficiente. Cristo te va a proveer lo que sea necesario para continuar añadiendo su suficiencia en su vida. Y en cierta forma aplica a los padres. Padre, yo creo que tú sepas en esta mañana que con Cristo tú eres suficiente. Hay situaciones que quizás tú no las entiendes, hay situaciones que quizás tú nunca las has visto, hay situaciones que quizás nunca viste a tu papá o a alguien varón bregar con ella, pero déjame decir algo, quizás tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Y si tú le hablas y si tú lo oras, Él te va a dar dirección para bregar con unas áreas donde nunca ha visto a nadie bregar con ellas. Pídeselo a Dios. Busque agradar a Dios. En particular, un padre que agrade a Dios durante, aquí en el texto se refiere a creyentes en general, de que vivamos para agradar a Dios. Y yo lo he tomado no solamente para los creyentes en general, pero la particularidad de que vivas en tus funciones de padre, que también las hagas para agradar a Dios, porque no las puedes separar. No puedes separar, porque en esta carta el apóstol Pablo expresa que él espera que el plurao significa que se pueda llenar hasta lo máximo que se pueda llenar. Y que tú seas lleno lo máximo del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Y cuando esa palabra plerao es como decir, llenar lo más que se puede llenar. Si hay un vaso de 16 onzas, que se pueda llenar las 16 onzas. Amén. Dile a alguien que está a tu lado, Dios no te ha llenado lo más que te puede llenar. Díselo para que lo sepas. Todavía falta por llenar. Todavía falta por ser lleno. Todavía falta. Si tú crees que estás llena ahora, déjame decirte algo. Todavía hay áreas que Dios las puede llenar. Porque no estás totalmente llena de la presencia de Dios. Hay áreas que todavía no es permitido entrar a la presencia de Dios. Y debe comprobártelo. Debe ponerte una situación de tensión. Debe ponerte una situación de conflicto. Debe ponerte una situación financiera. Debe ponerte que tus hijos andan y comiencen a recibir llamadas que tus hijos los van a suspender. Y vamos a ver verdaderamente si no hay áreas que Dios te tiene que llenar. Hay áreas Dios te quiere llenar. Y un medio es que te llene si vas a vivir para agradar a Dios, tiene que permitir que te llenes totalmente de su conocimiento. De que implica entonces que hay conocimiento, que hemos venido a la relación con el Señor, que Dios no la necesita para nada. Hay experiencias de tu niñez, hay experiencias de cuando tú pasaste en tu familia, hay experiencias en tu vecindario que Dios no lo necesita para nada hacia donde te va a llevar. Hay conocimiento que quizás tú has adquirido cuando no conocías a Dios, que totalmente no tiene ningún rol, no tiene ninguna función hacia la dirección que Dios te va a llevar. Y por eso tienes que estar dispuesto a desprenderte de los conocimientos que tienes. Y entonces, para permitir que el conocimiento de Dios entonces pueda penetrar y implementarla en tu vida. Si hay algo que quiero hacer en esta mañana, es por lo menos traer conciencia que hay conocimiento, hay unas experiencias, hay unas sabidurías que quizás he aprendido en el mundo, lo he aprendido en mi familia, lo he aprendido en mis experiencias de trabajo, que quizás los has aprendido en tus experiencias ministeriales, quizás los has aprendido en experiencias de antes de conocer al Señor, lo cual no tiene ningún uso, especialmente en la nueva vida en Cristo. Ejemplo, quizás antes de Cristo el que te lo hace te lo paga. Tú sabes que ahora en Cristo que te lo hace no te lo paga, lo paga Dios y no lo pagas tú. No tiene uso. Sí, porque esa es la sabiduría de la calle. La sabiduría de la calle que me lo hace, me lo paga. La sabiduría en Cristo es no quiero hacerlo pagar. Ahora tiene que orar por el que te lo hizo. Tiene que orar por el que te hizo el corte pastelillo. Tiene que orar por el familiar o pariente que está hablando cosas falsas de ti de tu hogar. Tiene que orar por ellos. Y entonces dejar que Dios haga cualquier venganza. Eso no tiene ningún uso.
son ejemplos de conocimiento que no tienen ningún uso para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así que número uno, lo que le agrada a Dios tu Padre, que sea un Padre de oración. El texto del apóstol Pablo les dice que no dejó de orar por los colosenses, porque un padre espiritual ora por sus hijos espirituales, igual que padres biológicos, igual que padres políticos, igual que padres de influencia, no dejan de orar por sus hijos biológicos, por sus hijos políticos o por sus hijos espirituales. Si Dios te ha puesto un hogar donde quizás Dios te ha llamado a influenciar hijos que no son biológicamente tuyos, delante de Dios, Dios demanda que como quiera los trate como si fueran hijos tuyos, y entonces ore por ellos, que no solamente tiran las manos para arriba, ese es un hijo de mi esposa, o son hijos de mi esposo, o son hijos de, y yo no voy a hacer nada. Dios te está llamando la atención esta mañana, que todo lo que Dios te ha puesto y te ha dado dominio, sean hijos biológicos, sean hijos políticos, sean hijos espirituales, está llamado a orar por ellos. Lo que Dios le más le agrada a un padre, que son hombres de oración, que saque tiempo para orar, que saque tiempo para tener comunión con Dios, que saque tiempo para recibir dirección en medio de tus confusiones. Déjame decirte, Padre, que va a haber situaciones, como dije, vivimos un tiempo donde las casas mayores viven sin una influencia paternal. Como consecuencia va a haber más confusión sobre cuáles son las funciones, y muchas veces hay situaciones que te van a confundir en el hogar, que no vas a tener un punto de referencia, pero si le ora a Dios, Dios te va a dar dirección de cómo responderlo, de cómo manejarlo, de cómo vencerlo, de cómo conquistarlo. Dios te va a dar la dirección para poder hacerlo, aunque nunca viste a nadie hacerlo, aunque nunca tuviste y ver que nunca tuviste un padre que te pudiera enseñarle cómo manejar una situación financiera, o cómo manejar un conflicto con los hijos, o cómo manejar quizá un conflicto con la esposa, o una situación en el trabajo. Aunque no tengas un padre físico que te lo pudo haber enseñado como ejemplo, tienes un padre espiritual en Jesucristo que te lo puede enseñar, y te puede enseñar, si tú lo permites, te puede enseñar cómo bregar con la situación. No estás desamparado, no estás desamparada. El Padre que Dios le agrada es un hombre que tiene comunión con Dios para corrección. Cada día, Padre que me está escuchando, al terminar el día, aunque tus hijos estén en tu casa o ya han salido a hacer su vida, porque voy a entrar ya mismo a eso, que es parte de la oración, interceder por los hijos, aunque no estén. Eso es una transición local. Todavía me está tomando un poquito de tiempo de ajustarme, de cómo continuar mi intercesión y mi influencia cuando ya no están en mi hogar. Porque cuando están en mi hogar, pues se hace un poquito más fácil, pero ahora están haciendo su vida. Y ahora, ¿cuál debe ser mi rol ahora? Porque todavía tengo un rol. Dios todavía espera que yo tenga un rol en su vida. ¿Y cuál debe ser ahora que tiene sus esposos y sus esposas, etcétera? Pero una de las cosas que el padre que recibe corrección, y si Padre en esta mañana, si tú oras, una parte de tu oración al terminar el día, Señor, yo hice algo malo hacia mi esposa, yo hice algo malo hacia mis hijos, habrá algo que yo pueda hacer mejor con ellos, habrá algo que yo pueda hacer mejor con ella, habrá algo que yo pueda hacer mejor en mi trabajo, habrá algo, si hay algo que siempre he acostumbrado es orar al final del día, y parte de la oración es, Señor, si hay algo que yo pueda hacer mejor, si hay algo que me equivoqué, si hay algo, mi Señor, de que pueda ser diferente a como quizás la experiencia que yo recibí en mi hogar, si hay algo que tú quieres que yo haga diferente con las experiencias con ellos. Siempre he dado el ejemplo, lo he mencionado, que cuando comencé a almorzar con mis hijos en mi elemental, yo nunca lo vi de parte de mis padres, yo nunca lo vi de parte de nadie, yo nunca lo vi de parte de nada. Simplemente salió una preocupación de decir, yo quiero saber la gente con que mis hijos están asociando en la escuela. Y como el ejemplo, voy a sacar una hora y media de leave y ir ahí a comer con ellos y a verlo. Y como ellos gozaban, ¿por qué? En aquel entonces, ¿por qué en aquel entonces? Porque muchos de ellos, vuelvo y repito, sus padres quizás no están 100% en su casa. Y entonces a ver un padre, bueno, a veces me metí en problemas porque veía la casa de kinder y los nenes se me reguindaban. Yo veía a la maestra de ellos, no me están acusando de algo, pero se me reguindaban y etcétera. Experiencia, pero lo comparto para hacerte saber que esas experiencias yo no las vi. No las vi en televisión, no las vi en mi familia, no las vi en mi hogar, no las vi en mis vecinos. Fue algo que fue producto de una conversación con Dios
de cómo puedo hacer las cosas mejor. Un padre que está dispuesto a corrección. Si Dios te dice, pide perdón a tu esposa, lo vas a tener que... Por eso que lo más que un que tú puedes tener es un esposo, un padre que tenga comunión con Dios. Porque puede ser que a ti no te haga caso. Puede ser que a ti tú le digas, mira papito, esto y lo otro, y no te haga caso. Pero cuando Dios le habla, a Dios le va a tener que hacer caso. Caso en punto a María con José. Con María le dijo, José, mira, he sido preñada con el Espíritu Santo y he sido engendrada. Y José le dijo, ese cuento no se lo cree nadie. Eso yo nunca lo he visto. Así que le iba a dejar en secreto hasta un ángel se le reveló, mira, todo lo que ella te dijo es cierto. Tuvo que bajar, como decía un Puerto Rico, al moco y llegar ahí, María, vamos a casarnos. Y así mismo, si Dios te dice, pide perdón que estás mal, un hombre, un padre que tiene comunión con Dios, se humilla y dice, mami, estoy mal, perdóname. Y si te pide perdón, no se lo siga acordando 10 años de aquí a 10 años, amén. Hermanas y hermanas, si te pidió perdón, no tiene que seguir trayéndolo a colación cuando salen de una fiesta familiar, cuando salen del cine. No lo sigan trayendo a colación. Si te pidió perdón y está dando fruto de ese perdón, no lo sigas trayendo en medio de una discusión de que si fregaste los trastes o no, o si pasaste el barco en uno que yo lo esperaba y romper otra vez a salir. Esos son los conocimientos que yo estoy diciendo que Dios no los necesita para lo que va a hacer contigo. Dios va a hacer contigo tu hogar, un hombre de oración, es un padre de oración, es un padre de intercesión, es un padre que intercede por su esposa, por sus hijos. En el Antiguo Testamento, cuando la mujer no daba fruto, ¿tú sabes lo que hacían? Oraban por ella. Si tu mujer no está dando fruto, primero debiste haber averiguado si tenía fruto para empezar. O te dejaste llevar por esa figura de botella. ¡Wow! ¿Qué figura tiene? ¡Qué linda es! Pero está vacía. Está sin fruto, pero eso no es el tema. Ya estás en la situación. Y ahora, si tu mujer no está dando fruto, ora, intercede por ella. Si tus hijos no están dando fruto, ora, intercede por ellos. Eso no es necesariamente la ocupación primordial de la esposa, es tu ocupación primordial, tú orar por ellos. Tú eres el que está llamado principalmente a ser el sacerdote de la casa y ministrar la oración, ministrar la intercesión y ministrar la dirección espiritual en tu casa. Tú oras, ella puede orar, pero tú oras por ellos. Tú intercedes por ellos. Tú batallas por ellos. El padre que Dios le agrada es un padre que intercede por todo en su casa. Se para espiritualmente en la brecha. Por eso que igual que Job intercedía por sus hijos. Sus hijos estaban lejos en sus propias casas. Ya Job tenía el nido vacío. Y aún así él intercedía si el Señor perdóname en algo, Padre, te hemos ofendido. Y todavía tienen que interceder no solamente por tus hijos biológicos, interceder por los políticos y por los espirituales, interceder por ellos. El Padre que Dios le agrada es un Padre de oración y en su oración intercede por sus hijos espirituales, biológicos y también físicos. Es un Padre guerrero que hace guerra en oración, como David cuando se confrontó a Goliat. Dijo, ¿qué estás diciendo este incircunciso? Porque sabía que un hombre de comunión sabe que el que se mete contigo se mete con Dios. Padre que estás aquí, Dios te ha llamado a guerrear espiritualmente. Esa algo en tu casa no es la responsabilidad primordial de la esposa, no es la responsabilidad primordial de un familiar, un pariente que tú sabes que el creyente lo puede utilizar. Pero lo que Dios le agrada es cuando ocurre algo espiritual en tu hogar, que tú eres el primero que te levantas en guerra contra aquello que busca destruir tu casa, destruir tu hogar, destruir tu matrimonio. Es un hombre que batalla, que pelea en el plano espiritual, sale, pelea contra esos huestes del aire espirituales, principados, gobernantes, pelea contra el mismo diablo si es necesario hacerlo, porque tiene que huir, lo resiste en el nombre de Jesús y tiene que huir. No tú vas a enfrentarte a una esquina, tú eres que tienes que huir, no yo, tú. Si hay algo en la casa que no es de Dios, tiene que huirse, tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, no te metes conmigo, no se mete contigo, solamente es con el que te acompaña, que es el Rey de Reyes
Rey, Señor de señores. Dios se mete. Por eso que a veces hay padres que vienen las presiones y las tensiones, regresan al cigarrillo, regresan al alcohol, regresan a las drogas, regresan al sexo, o por lo menos son tentados a regresarlo, porque en vez de manejar su presión orando, lo manejan y el enemigo dice, mira, puedes resolver tu presión con estas cosas como lo hacía antes. Vuelvo y repito, los conocimientos de antes no tienen ahora ninguna función, ningún futuro en lo que Dios va a hacer en tu vida, Padre que me escucha. Yo sé que antes quizás manejaban las presiones, quizás buscando una relación íntima, quizás antes manejaban las presiones, quizás yendo al cigarrillo, quizás yendo al alcohol, quizás yendo a cualquier otro vicio. Pero ahora en Cristo, de la manera que tú bregas con tus presiones, tus tensiones, tus dificultades, es de rodillas, yendo a la presencia de Dios. Hombre de guerra. Hombre de guerra. Número 2, avanzando. El padre que le agrada a Dios es un maestro, enseña. Es un maestro. Estoy diciendo esto ahorita, de que por la ausencia de muchos ejemplos paternales, es necesario entonces que sirvamos de ejemplo, que aunque tú no sabes, te están mirando. Niños, niñas que no tienen padre, que no tienen una presencia positiva varonil en su casa, te están mirando. Te están mirando de parte de las niñas para establecer una norma correcta de lo que debe esperar de un hombre si es que desea casarse. De parte de un varón, de cuál es la conducta, de qué manera responde un hombre de Dios, un verdadero padre, de qué manera se desempeña. Que es un hombre, un padre que Dios le agrada, un hombre que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente a través de la Biblia, sino a través de su vida. Que lo que demanda lo vive, no una vida de hipocresía que demanda que sus hijos, es como alguien que está borracho y dice, mira, cuando seas grande no bebe, si tú quieres que no beba, primero empieza por no beber tú. Pero es un hombre que enseña la palabra de Dios a través de su vida, a través de sus actos. Es como el evangelista Felipe. Dice que el evangelista Felipe en Hechos 21:9, de que tenía 4 hijas doncellas y las 4 profetizaban. Porque el evangelista Felipe entendía que mi primer campo misionero, mi primer blanco ministerial, es los de mi casa. Y como lo entendía, Dios le honró su esfuerzo y salieron las 4 hijas. Fue chancletero, pero a pesar de chancletero, las 4 hijas profetizaban. Padre, el padre que le diga, un padre que enseña la palabra de Dios en su casa. Un padre que Dios le agrada, le enseña el destino y el propósito de sus hijos y de sus hijas. Algo que así en el Antiguo Testamento le ponían mano, decía, tú vas a ser grande, Dios te va a usar. Cuando le impuso mano, ¿se acuerda cuando Isaac le impuso mano a Jacob? Y Jacob le impuso mano a Manasés y Efraín, que puso las manos. Le enseñaba su razón de ser, su nacimiento. Y algo que tienen nuestros hombres en particular y las demás en general, es que si no hay un padre en la casa que le pueda asignar un rol, entonces en la calle alguien le va a imponer mano y le va a enseñar el rol equivocado. Por la razón de que muchas veces andan erróneamente, porque no ha habido alguien que le ha puesto las manos y le ha dicho, mira, tú naciste, Dios tiene cosas grandes contigo. Tú naciste para glorificar a Dios. Tú naciste para ser grande entre los ojos de Dios. Dios te va a usar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ensanchar. Y alguien que se lo diga, que le ponga las manos. Pero lo primero que va a ocurrir es en la casa. En la casa. Me va a parecer un pequeño. Ay, papi, ¿qué te pasa a ti? ¿Un Dávila? ¿Qué te pasa? Así yo le decía, ¿un Dávila? ¿Qué pasa? Ah, no, esto, tú tienes que bregar con la situación, tienes que esforzarte, tienes que hacer esto y lo otro, pero ensancharte en una esquina, en una derrota si no voy a morir, me voy a morir peleando, no morir ahí me voy a morir peleando en el espíritu. A veces tiene que ser como Rambo espiritual. Además, raíz, si tú crees que tú vas a sacar a mí, si tú crees que tú vas a sacar a mis hijos, pues lo vas a hacer, pero lo vas a hacer conmigo, batallando hasta lo último. No sentarme en una esquina. Y ellos van a saber cuál es su propósito.
de que los hijos anden o no en ellos es diferente, pero hombre que estás aquí, padre que estás aquí, tú estás llamado a mirarle a los ojos y decirle: tú eres inteligente, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado poder y unción, y por más que tú experimentes, los planes de Dios no van a ser nuevamente tronchados, y que seas tú hablándole antes que salgan para la escuela, antes que salgan para la calle y le venga el drogadicto, el pillo, el asesino y le ponga mano y decirle: para esto tú naciste, mentira del diablo. Que seas tú enseñándole cuál es su destino y su propósito. Enseña la palabra con su vida y la Biblia. Enseña destino y propósito a sus hijos, mis hijos espirituales, porque todavía no ha cesado. Ellos miran un varón y dicen: mira, Dios tiene cosas grandes contigo. Y yo sé que el enemigo te está tratando de desviar, pero te vengo a decir como padre espiritual que los planes de Dios son más grandes que los planes del enemigo, y Dios nada lo va a tronchar. Así que agárrate en Dios, muévete, fuérzate, y vas a ver la gloria de Dios. Espera en Jehová. Y no necesariamente tiene que ser a lo biológico, también que expande a la familia de la iglesia. Número 3, el padre enseña disciplina. Todavía estoy en la 2. Como parte de enseñar, si está en la C, enseña disciplina, que es traer a la norma. La disciplina es mejor ministrada por el padre. No estoy diciendo que la madre no pueda ministrar disciplina. Está estudiado, está confirmado. Cuando el padre ejerce la disciplina, es mucho más efectivo cuando solamente la mujer lo ejerce en su casa. Si hay que hacer disciplina, ejércelo tú. No es que los hijos están haciendo algo: mami, mira los nenes, este es el marido, porque no es el marido. Mami, mira los nenes lo que están haciendo, porque tú los regañas. Levanta tú y regáñalos tú, porque a ti que Dios te va a demandar. Esos son los conocimientos que yo digo que no hacen falta, que tú no puedes traer a tu hogar. Porque quizás el hogar donde tú vienes, quizás tu papá era un ñoño y tu mamá era una dominante, y ahora tienes tu hogar y tú crees que de manera de correrla es siendo un ñoño y dejando a la mujer dominante. No es así. Si hay algo mal los hijos, te toca a ti disciplinarlos. Por eso que a mí no me gustaba que se me iba la mano físicamente. Y yo sabía que yo había experimentado. Alguien puso una vez en Facebook un retrato de diferentes artículos y dijo: me dieron esto y mire, salí bien. Yo pude haber comentado: mira, además añadirle más lo que me dieron a mí. Dime el artículo en la casa. Hasta un bote de superior 70 alto. Yo no sé a qué ellos se recuerdan. Me rompieron una eja y esa fue sin querer. Y lo que estoy diciendo es que cuando uno trae eso, uno dice: bueno, yo no quiero necesariamente en la disciplina ministrarla como me fue ministrada. Pero tampoco, si veo que no están sujetándose a mi dirección, entonces tengo que abrir la caja de herramientas y voy a tener que sacar una correa, o voy a tener que sacar una varita, o voy a tener que sacar algo, porque sobre todas las cosas Dios va a demandar de mí a que yo tenga dominio sobre todo lo que Dios ha puesto en mi casa. Dominio sobre las finanzas, dominio sobre los problemas, empezar el dominio sobre los hijos. Cuando disciplino soy responsable a Él. Y como una vez escucharon aquí, nos duele más a nosotros que a ellos mismos. Porque en cierta forma cuando te disciplinamos, a veces estamos reconociendo de que estamos erróneos, que estamos haciendo algo mal, de que tú no aprendes, y no soy yo, eres tú muchas veces. Pero la disciplina te toca a ti. Por eso que yo era el último. Yo que no regañaba, yo era el último. Por eso muchas veces me ha causado problemas con mi querida esposa. ¿Por qué? Porque para mí la disciplina termina conmigo, en el sentido, si yo regaño a mis hijos, pero regañé y se acabó. Yo no tengo que estar contándole a nadie, a mami, a mi esposa, a nadie. Porque si yo te disciplina, te subí y se acabó. Pero entonces, mi esposa lo disciplinaba. Entonces esperaba que yo lo disciplinaba de nuevo, si ya tú lo hiciste.
Y el problema no es que ella esté mal o que yo esté mal, es que yo lo estoy viendo desde la perspectiva varonil, de que una vez que yo lo discipliné, se acabó. Yo no tengo que hablar más del asunto. Si lo hacen de nuevo, le voy a dar una doble porción de lo que le di la primera vez. Y no tengo que hablar. Entonces eso, pues, porque los hombres disciplinamos diferente a las mujeres. Lo puede observar. Las mamás hablan mucho. Unas conversaciones, unos diálogos, 2 horas un debate. Los hombres yo quiero escuchar. Lo único que me interesa es una cosa: no hiciste esto, ¿por qué razón? Por eso no es razón, se acabó, no vas a tener una PlayStation y termina el asunto en 15 minutos, media hora. Y entonces la esposa en esa misma situación lleva 2 horas hablando de lo mismo, dialogando de lo mismo, hablando de otras cosas. Primero era que no fregó y ahora está hablando de que no recogió acá, de que no hizo la asignación, de que hablando de todo excepto del asunto. Normalmente los varones, pues, hablamos del asunto, se acabó, hacemos la decisión y ya. Pero a eso lo ha llamado Dios, es el padre que le agrada a Dios, es un hombre que ejerce la disciplina de acuerdo al agrado de Dios. Enseña, es un ejemplo de lo que significa ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque hay muchas niñas que están creciendo también sin ser enseñadas de qué debe esperar de un hombre si es que pretenden casarse. Entonces implica que era un ejemplo de trabajo, un ejemplo de respeto, un ejemplo de buen trato. Eres un ejemplo, debe ser un ejemplo. Cuestión de cuando tus niñas salgan para la calle y tengan un novio y le quiera poner las manos encima, dar una pescosada, y pues si, espérate, esto no es normal. Esto no es normal. De que tú me estés hablando malo, papi no me habla malo. De que tú me alzando la voz, papi no me alza la voz así. Hablamos y me respeta. Lo siento, se acabó. Que tengan una buena norma. Tú eres un maestro de qué es lo que una niña debe esperar de parte de un hombre. ¿Y qué es lo que un varón? ¿Cómo conducirse? Si es que Dios lo llama a tener una familia propia. Le enseña a obtener una carrera, un maestro. Le enseña a obtener una carrera. Hoy en día lo que afecta muchas veces nuestra juventud, los varones en particular, es que hay mucho vago. No vagos. Gente pudiendo trabajar, supuestamente están incapacitados, enseñando a otros a hacer lo mismo, a vivir vagos, no encaminando en su carrera, no encaminando a su oficio. Padre que estás aquí y aquellos que están ejerciendo funciones de padre, tomen nota también, aunque seas hembra. Pero padre, una de las funciones encaminando en su carrera. Si nos da indicios, yo llevo trabajando, me empiezo a pensar, Dios mío, yo llevo trabajando desde escuela intermedia. Repartía el periódico, el Nuevo Día y el Vocero, y a veces cuando el mundo tomaba vacaciones, repartía a ellos también en la urbanización. Amén. Y eso era en escuela intermedia, a las 5 de la mañana, de memoria, poner todos los periódicos en orden, cuestión de que pueda ir y ir a todas las casas y estén en orden. Así que si usted, ahora va a ver, hermano, pero tú estás llamado a encaminarlo en su carrera. Si usted tiene una hija que es media vaga, si usted tiene un hijo que es medio vago, es mejor que usted se esfuerce y lo lleve a Publix, lo lleve a Burger King, lo lleve a lo que sea. Ramón, tú trabajas en Burger King, lo trabajé, ese fue mi primer trabajo. Tirando hamburgues, bajando hamburgues. Ese fue mi primer trabajo. Fuera del periódico. No se acuerdan, pero era trabajo porque me partí el periódico a cobrar. ¡Ay, Dios mío! El Nuevo Día a cobrar y gritaba y ellos estaban por allá haciéndose los locos. Y yo sacudiendo los portones y el día a cobrar. Y venían, después de 5 minutos, ¡ay, mira que me quedé corto si puede venir mañana! Y yo, ok, está bien. Mañana no abrían el portón. Pero el padre, a quien no le agrada, le encamina sus hijos, sus hijas en su carrera. Le enseña a ser industrial, le enseña a ser productivo.
los mueve para ser productivos. Número 3, estoy avanzando, son 5. Lo que le agrada de un padre es que es buen proveedor. Es un dador. Padre, tu cuerpo mismo te informa y te confirma de que eres un dador. Tus órganos, los órganos reproductivos te informan de que tú eres un dador, de que Dios te creó para proveer y para dar. Algunos dan demasiado. No sé, lo voy a decir aquí, mami. Mi hija me llamó esta mañana, va a ser mi segundo nieto o nieta. Unos dan demasiado, otros dan muy poco, pero están llamados a ser un dador, hecho para dar, te hace disponible para lo que haga falta. Por eso Dios, cuando les bendijo al hombre y a la mujer, le dijo llenar la tierra. Si dijo llenar la tierra, es porque entonces Dios va a hacer un depósito en ti, lo cual va a permitir que tú des para que llenes, que tú des para que suples, que tú des para que proveas. Si hace falta consejo, tú lo provees. Si hace falta guianza, tú lo provees también. Si hace falta amor, tú lo provees. Corrección, tú lo provees. Si hace falta compañía, tú lo provees. Ánimo, tú lo provees. Estás llamado a ser proveedor en todos los aspectos de tu vida. La esposa te necesita, le provee en el momento. Porque hay algunos que llaman amigo, el pan a las 3 de la mañana y ahí arrancan a hacerlo y resolver. Y la mujer lo único que le dice, mira, si cuando terminemos de comer, ¿puedes fregar los trastes? Ay, yo no puedo, ay, yo no puedo hacer eso ahora, voy a hacer aquello, voy a hacer otro. Pero si te llega a llamar una amistad, sales pitado. Eso no es de Dios. Porque los primeros que tú estás llamado a proveer los de tu casa. Eso lo decía el apóstol Pablo, que el que no provee los de su casa es peor que un incrédulo. Proveer no solamente finanzas, es proveer amor, cariño, compañía, etc. Que delante de ti no debe haber nada vacío en necesidad de ser lleno. Si tus hijos están vacíos, tú estás llamado a proveerlos, padre que me está escuchando. Si tu esposa está vacía, tú estás llamado a proveerla, a lo que Dios te dé, llenarla con fortaleza, llenarla con ánimo, llenarla. Por eso que en los momentos, a veces, el esposo te puede testificar de que a veces yo por dentro, yo no sé cómo voy a poder caminar con esas varas. Y me dice, yo camina, que yo digo que podías caminar. Y yo por dentro, yo no sé cómo voy a caminar, porque hay muchas cosas que exigimos, que muchas veces tenemos dudas por dentro. Pero como uno está llamado a proveer ánimo, entonces uno tiene que animar, donde a veces uno por dentro duda, a ver si es verdad que se puede. Yo miraba aquella varilla y dije, Señor, si no ponen varillas a mí, me quedo sin caminar. Eso yo se lo digo. Yo no soy mujer, termina conmigo porque yo no me atrevo a parir un muchacho de 9 libras. Es que no, me quedo solterita, sirviéndole al Señor. Yo parí un muchacho y una muchacha de 7 o 9 libras, lo siento. Que a eso Dios no me ha llamado, aunque tenga los instrumentos. Pero proveer, no solamente en lo material, pero en lo emocional, lo espiritual. Número 5, lo que Dios le agrada a un padre, que es protector. Número 4, protector. Cubre, guarda de heridas, de daño, de destrucción. Sabe cuándo decir las cosas y cuándo no, para cuidar, no hacer daño. Un día tuvimos una conversación donde me estaban informando en el tiempo que mi esposa le descubrieron los pánulos. Y entonces mis hijas me llamaban y me decían, mira, ¿cómo está mami? Mami está mejorando. Mami está bien. Está respirando, yo no decía eso, está respirando, está bien, ella va a salir de esto. Porque vuelvo y repito, como dije ahorita, el padre que Dios le agrada es un padre de oración y de intercesión. Lo primero, presentar sobre Dios, no. Esto yo no lo recibo. Esto yo no lo recibo. Y si va a pasar algo, lo que vaya a suceder. Pero vuelvo y repito, lo que vaya a suceder, va a suceder yo peleando hasta lo último, como hizo David con su hijo. Yo voy a ayunar, yo voy a interceder, yo voy a guerrear, y cuando Dios haga lo que Dios tenga que hacer entonces. Pero hasta ese momento,
se levantó la guerra. Llevo batallando. Porque si no es dinga de mandinga, por eso uno no se puede cansar. Como varón no puede cansar porque te sale ahora, y te salen los hijos, y te sale. Y una de las cosas en esta área de protector, como mencioné ahorita, que se me. Porque ahora todos mis hijos se han ido de mi hogar. Y mientras estaban en mi casa, yo los protegí, los guardaba, porque Dios me llamó a eso. Mi hija quería una fiesta, vamos para allá. No, te voy sola, no, vamos para allá. Y si yo llego allí y yo quiero hablar con el adulto, y si yo no veo adulto, nos vamos. Y déjame decirte algo, que yo, si me da la gana, yo paso a la hora y media a ver cómo está la cosa. Y pasaba, a ver cómo estaba la cosa, cómo se veía, porque yo me he llamado a proteger, a guardar y a cuidar. Una vez mi hijo fue a un field trip, a la bolera, y él no sabía, porque es una bolera, una cosa de él no sabía, yo cogí libre y yo me paré allí a mirarlo de lejos, a ver cómo estaba la cosa, a ver si estaba bien, porque eso me llamó a proteger. La única vez que un poco me saca el corazón cuando se me perdió por allá en Pogo Beach, y yo dije, yo creo que después que se me sale, yo creo que yo sé dónde está, porque estaba antojado de ver las montañas de arena, y cuando voy para allá me estoy así mirando el piso, las montañas de arena. ¿Por qué es importante? Porque uno está llamado a proteger, a guardar. Dios me ha guardado. Dios me ha guardado de levantar una prisión ministerial. ¿Por qué? Porque si alguien llega a poner una mano encima de mis hijos, mis hijos no tienen problema de pelear en la escuela, de que yo sepa. De que yo sepa. Pero vamos esto, todo lo demás se empujaba y todo lo demás, pero que le pusiera una mano encima y que me cogiera un momento que yo no estoy muy espiritual. Porque no decir que Dios no ha terminado conmigo, y me tuvo un momento que el Espíritu me iba a buscar un ministerio en la cárcel, el que se atreviera, y por eso que yo los guardaba y los protegía, porque decía, Señor, yo no quiero un ministerio en la cárcel, por eso mejor prevengo a que tenga que bregar con los resultados, porque el que le ponga una mano encima, le va a poner no solamente una mano encima de ella, se va a poner encima de mí, y el Dios a quien yo le sirvo. Por eso es que estoy aquí delante de ustedes, cuidando y protegiéndolos. Durmiendo a las 3 de la mañana, se oye un ruido. Mami, vete a ver qué es. Vete y levántate, que hay un ruido en la entrada ahí, no sé, a lo mejor ni se metió, ¿qué es lo que es? Levántate tú y camina, ve lo que es. Te reprenda. Tú eres que está llamando a proteger. Amén. No agarra lo que sea. Tú oyes el ruido. Tú eres que te levanta. Yo no creo que averigua, porque ya agarra un bate de aluminio, un bate de madera o un tubo, pero vamos a averiguar qué es lo que está pasando allá adentro. Yo tengo un perro cobarde. Está en la presencia. ¿Por qué? Porque a veces hay un ruido, yo caminaba en la oscuridad y él se quedaba en la puerta mirando. Entonces cuando prendía la luz, es que entonces venía y yo, wow, con lo que yo cuento, proteger, está llamado a proteger. Proteger a todo lo que amenace, protegerlos. Tú debes saber dónde están tus hijos todo tiempo. Están en la calle, ¿dónde están? Ah, papi, llama al cine, acá ahora tú sabes. Tema, no me tienes que decir que yo lo voy a averiguar. No te preocupes, una media hora antes yo voy a estar allí. Guardando y protegiendo. No te preocupes. Hijo en la calle, averigua dónde está. Búscalo. Se está tardando mucho, búscalo. Se supone que está aquí a las 9. Vamos para allá a ver qué es lo que averiguó. ¿Quieres salir? ¿Con quién tú vas a salir? ¿En qué casa tú vas a estar? Yo no lo conozco. Yo no conozco a la gente que visita esa casa. Yo no conozco a la familia que lo visita. Yo no conozco nada de eso, así que no va. Porque no es con el dueño de la casa, es con todo el mundo que va a la casa que tú no conoces. Un tío, un sobrino, un primo, lo que sea, del dueño de la casa, y a venir, pues vuelvo y repito, a venir a hacerle daño a uno de mis hijos, vuelvo y repito, me hubiera buscado un ministerio en la cárcel. No puedes dejarlo. Padre, aunque te pataleen, que me patalearon, a mí no me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque volvemos del principio. El Padre a que Dios le agrada es aquel que primero busca a satisfacer las demandas de Dios en su vida. Número 5 y terminamos.
Lo que le agrada a Dios de un padre es que tenga autocontrol. Autocontrol se define como ejercer restricción sobre los impulsos, la carne, las emociones y los deseos. Al padre que Dios le agrada es el hombre que, aunque tenga apetitos, aunque tenga inclinaciones, aunque tenga impulsos, no permiten que tengan superioridad sobre las demandas del Espíritu en su vida. Tiene autocontrol. Es un hombre que ama y ama con toda la fuerza. Y es un hombre que disciplina, y si tiene que disciplinar con toda la fuerza lo hace. Y es un hombre que tiene autocontrol, que sabe cómo balancear la una con la otra. Que no solamente es todo amar y sin disciplinar, porque eso no lo ayuda. No solamente es disciplinar sin amar, porque tampoco le ayuda. Es tener balance, autocontrol. Cuando a veces la carne quizás te impulsa, tú ves que la carne corra detrás de cada figura que te pase por el lado. Y hoy en día el puro todas las bases. Va un hombre que está aquí, hay hombres que se van con otros hombres después de viejos, otras mujeres después de viejos, así vamos a cubrirlo todo. Tú tienes que controlar esos impulsos, tienes que arrestarlo en el nombre de Jesús. Porque Dios me ha llamado a tener autocontrol, a no ser dominado por nada y yo dominarlo todo. Tener autocontrol, no dejarte llevarte por las emociones. Y por eso que a veces hay esa diferencia, donde a veces las damas quieren que nosotros respondamos con ustedes. Hablaba ahorita de proveedor. La esposa le dice al esposo: oye papi, vamos a comprar ese rollo de pizza. Y él no dice nada, no dice mucho, dice: ahora no se puede. Ah, pues está bien. Y tú no traes el tema. Pasan 6 meses. Él aparece: oye, bueno, ¿cómo el huevo esa que tú hablaste? ¿Qué? A mí se me olvidó de eso, ya yo me había confirmado, ya me había resignado que vos seguís con esta misma mesa y estas 4 sillas, etc. ¿Por qué? Porque a un padre que es proveedor no se olvida de lo que es necesario en su casa. Aunque tú le digas algo, aunque tú le mencionas algo y quizás él no diga nada, créeme que lo está guardando en su corazón, porque procesamos diferente. Cuando tú procesas un problema, casi siempre tú lo procesas hablando. Ah, tú no sabes lo que pasó en el trabajo. Primero llegué y la llave no abría. Y después llegué y encontré un papel y esto y lo otro. Y tú quieres que él responda como tú. Él no es tu amiga, él no es tu hermana, él es tu esposo. Yo le pregunto: ¿cómo te fue en la calle? Bien. Digo, eso tampoco, tú sabes, te viene un poquito a desarrollar, porque ella está esperando que tú desarrolles un poquito más. Sí, me encontré con esto, me pasó con lo otro, etc. Él te pregunta: ¿qué carne compraste para hacer la comida de hoy? Y tú empiezas: bueno, me di la llave, yo te conté, ahí me encontré con Josefa me contó este problema, ahí yo entré, me compré una mixta allí, allí me la comí, y entonces fui a las carnes, y entonces las carnes me las movieron, y entonces estaban mucho líquido, y entonces lo único que te pregunté es: ¿qué carne compraste? Dime pollo. Just tell me chicken. Que ejerce autocontrol, aún en esa situación, cuando diga dale, que tú estás haciendo autocontrol. Okay. Yo lo que quiero saber si fue carne molida, pollo, bistec, camarones, solamente eso fue una pregunta para que entienda la diferencia. Pero te ayuda a tener autocontrol en situaciones como esa. Aún cuando tu carne, quizás, padre que me escucha, a veces situaciones que a veces tú quieres sacar la mano y agredirle a alguien, no en tu casa, solamente oye, me tiene el lado hinchado. Estás llamado al que le agrada a Dios a ejercer autocontrol sobre ese aspecto.
Tú no puedes actuar sobre todos los impulsos, sobre todos los estímulos que vayas a recibir. Porque el padre que ejerce autocontrol es el padre que alcanza metas. Si tú vas a alcanzar una meta, cualquier meta que sea, es necesario que tú tengas autocontrol, porque muchas veces te tienes que autonegar cosas para entonces prevenir para el futuro. Y si no tienes autocontrol, ejemplo, la finanza, donde todo lo que entra lo gasta en cualquier bobería, cualquier cosa, cuando venga la necesidad, va a venir como un enemigo irresistible, por no tener autocontrol, por no tener los impulsos. Si hiciste una lista y vas a ir a Walmart y lo que vas a comprar es leche y un paquete de jamón y un paquete de pan, vaya a Walmart y comprar leche, un paquete de jamón, un paquete de pan. No leche, un paquete de jamón, un paquete de pan, una alfombra, un vestido, unas gomas nuevas y todo lo demás. Tienes que tener autocontrol. Si no puedo, me tengo que causar problemas. Y entonces, y no es algo, no tengo, pero meter la tarjeta. Eso no es autocontrol, eso no es de Dios. Eso es de antes, pero eso no es de Dios. Porque Dios te da control. Tú se lo pides, Dios te da control sobre esos impulsos, Dios te da control sobre esos deseos, Dios te da control sobre esas inclinaciones, Dios te da control sobre esos vicios. Cuando los vicios vengan a tocarte la puerta y decirle, vente, vamos a tener comunión. Cigarrillo, ven a tocarte la puerta, vente, vamos a tener comunión. Alcohol, a tocarte la puerta, ven y vamos a tener comunión. Una novia antigua te toca la puerta, un novio antiguo, vente, vamos a tener comunión. Que tú puedes tener por lo menos en ese momento el autocontrol, la fortaleza espiritual, decirle no. Te resisto en el nombre de Jesús. Con el poder que Dios me da, ese mismo poder en el nombre de Cristo, te declaro anatema. Así que terminamos. Yo espero que a través de esta breve palabra que el Señor ha compartido, ser padre es difícil, por eso lo morimos antes. Ser padre es difícil. Las demandas no solamente son en el hogar, son fuera del hogar, también fuera de la casa, en la iglesia. Ser padre es difícil. Y por eso que el enemigo nos ataca, para que la influencia paternal que Dios ha puesto en ti se muera o se quede inefectivo con aquello que Dios te ha llamado a tener influencia. Es difícil porque cansa. Cansa el guerrear, cansa. Especialmente cuando hay algo que está, un hijo, una hija, y como padre hay algo, una influencia que está viniendo sobre su vida y que está tratando de tomar control y que tiene que levantarte ahora en oración a guerrear, cansa. Y no solamente guerrear en tu casa, venir a la iglesia y guerrear por los hijos de los hermanos, guerrear por ellos también. Cansa, enseñar en todas estas áreas, enseñar lo que es un varón, enseñar disciplina, enseñar todas las áreas cansa, proveer, proteger, ejercer autocontrol cansa, porque donde hay una vida espiritual va a haber necesidad de fortaleza espiritual. Y por eso concluyo con el texto número 11 que te dice, es interesante porque no sé qué dice, fuerte en el Señor. Que te haga fuerte en el Señor. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Yo sé que a veces te cansa, yo sé que a veces te disipa, yo sé que a veces te sientes apreciado, yo sé que a veces tú haces una honra en todo lo que tú haces o dejas de hacer, pero te vengo a decir en esta mañana de parte del Señor que Dios tiene fortaleza para que siga ejerciendo la paternidad de agradable delante de la presencia y los ojos de Dios. Yo sé que no te puedes confesar porque nosotros somos Superman delante de todos. Porque un hombre, un padre que provee, un hombre que guerrea, un hombre que ora, un hombre que protege, un hombre que hace todas estas cosas, muchas veces no puede demostrar esa vulnerabilidad. Contarle que vayan a creer que entonces hay un defecto o hay algo dentro de la armadura en lo cual algo se está colando. Y muchas veces, como padre, a veces no podemos confesar la debilidad. A veces no podemos confesar la duda. A veces no podemos confesar muchas veces las preguntas que a veces tenemos, qué pasará en el futuro. Pero te vengo a decir hoy
que aunque no lo puedas confesar con nadie, se lo puedes confesar a Dios. Dios tiene fortaleza para ti. Todo lo que yo he descrito, Dios tiene fortaleza para ti, de manera que vivas tu paternidad de una manera que a Dios le agrade. Enoc, dice la palabra, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Padre, ¿tú crees que Dios te lleve? No te lleve ahora, cuando sea tu tiempo, que Dios te lleve. Camina, vive tu vida, ejerce tu paternidad como a Dios le agrada. Dice la palabra que cuando Enoc engendró a Matusalén, que ahí comenzó a caminar con Dios, porque lo dice claramente. Caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén. Después que tomó a su primer hijo en su mano, algo le prendió el bombillo. Algo decidió, wow, ahora tengo una responsabilidad. Ahora tengo algo que sumamente, que no es cualquier cosa. Que no es como otra cosa que si algo se rompe puedo dar vuelta para atrás y corregirlo. Ahora tengo otra vida en mis manos, soy responsable. Y no sé exactamente cómo conducirme en un mundo que está deteriorándose, porque esto fue antes de Noé. No sé cómo conducirme en un mundo que poco a poco está acercándose al juicio de Dios. Pero dice la palabra, cuando nació su hijo, empezó a caminar con Dios. Y es mi oración de que si Dios te ha dado el privilegio de poder influenciar hijos políticos, hijos biológicos, hijos espirituales, que también te decidas tú a caminar con Dios en todos los actos de tu vida. Se llevó Enoc, te va a llevar a ti también. Oremos. Padre, damos gracias, Señor.